Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace ya bastantes años que todas las encuestas que se aplican a nivel regional, estoy hablando de América Latina, y específicamente y especialmente a nivel nacional, dan cuenta de un fenómeno que parece interesante resaltarlo, y es que gran parte de la gente, sobre todo en el sector urbano, pero no nos olvidemos que 70% de la población en Bolivia vive en el sector urbano, se autodefine, se considera a sí mismo como clase media. Este concepto de clase media ha de repente vuelto a resurgir sobre los tapetes de discusión a raíz del 21F. Mucha gente plantea que es un fenómeno vinculado a las clases medias. De esta manera, satanizado por algunos, alabado por otros, las clases medias han vuelto a irrumpir en el tapete de la discusión, sobre todo política. A raíz de eso, desde principios de este año, se ha conformado un grupo para discutir el tema de las clases medias, porque justamente queremos aclarar qué son las clases medias, quiénes son las clases medias, e incluso discutir si este concepto de clase media nos permite comprender la realidad, la compleja realidad nacional y regional. Para hablar justamente del trabajo de este grupo, que fue impulsado por César Viruetti, lo hemos invitado para que nos cuente un poco qué ha sido el resultado de esta experiencia, cuáles son los objetivos de esta experiencia y cuáles han sido las discusiones que hemos tenido alrededor de esta experiencia sobre la clase media. César Viruetti es sociólogo, es profesor de la Universidad Mayor de San Simón, ha trabajado en varias instituciones públicas y privadas en temas de desarrollo, y bueno, nos acompaña hoy para relatarnos justamente qué hemos hecho y cuáles son los resultados hasta ahora. Gracias por estar con nosotros, César. Gracias, Alejandra. Quiero agradecer al CESU y a su programa de cursos, y en particular a tu persona, por esta posibilidad de poder conversar sobre temas tan importantes que creo yo exigen en esta oportunidad algo más de detenimiento y particularmente puedan estar basados en esfuerzos de investigación. El punto de partida de esta experiencia fue un poco preguntarnos qué eran las clases medias, ¿no? Entonces voy a empezar por el principio, como siempre se empieza, digamos. ¿Qué es clase media? A ver, ¿cuáles son los antecedentes teóricos que nos han permitido construir este concepto de clase media que en todas las cabezas está presente? Es decir, no es gratuito que gran parte de la gente se conciba, se autodefina como clase media. ¿Qué significa clase media, César? Bueno, no es algo nuevo. Ya las ciencias sociales y particularmente la sociología trabajó en sus orígenes y en sus esfuerzos de comprensión de estos procesos de modernización que se van produciendo en el mundo, particularmente el occidental, que desarrollaron un segmento poblacional vinculado a este proceso de modernización. En una vertiente, más bien podríamos llamarla de carácter liberal, pero que tiene su referencia más importante en los trabajos de Weber, nos encontramos con una visión más bien que intenta comprender a la misma a partir de valores, ¿no? Y también al mismo tiempo de integración a estos procesos de modernización, ¿no? Esto dicho de manera muy general. El programa, creo yo, no permite que entremos con mayor detenimiento. La otra gran vertiente que tiene que ver también con esta corriente del humanismo y es el análisis marxista, que nos habla más bien de un segmento que no es parte de las clases fundamentales, por tanto su adscripción a proyectos históricos tiene que ver mucho con el contexto en el que se desenvuelve, ¿no? Entonces, no es lejana la imagen que se tiene de las clases medias, en algunos casos, como el colchón social de proyectos más bien de carácter conservador y autoritario, ¿no? Este, digamos, es el escenario más en el trabajo que las ciencias sociales han venido desarrollando en el tiempo.
Pero no cabe duda también que hay una contribución significativa desde el ámbito de las ciencias sociales en América Latina. Y son particularmente relevantes los trabajos que Germani y José Medina han desarrollado en países con un proceso creciente de urbanización, de industrialización, y particularmente lo que la teoría dependentista denomina la sustitución de importaciones. Entonces, en el caso particular de Gino Germani, va a oscilar entre una concepción más bien justamente basada en los clásicos, de que las clases medias pueden apostar por proyectos ideológicos y políticos a veces disímiles. Sin embargo, no deja él de destacar el creciente proceso de urbanización en América Latina en la década de los 50, que favorece a generar un entorno territorial para la consolidación de esta clase media. Y la Argentina es su análisis más emblemático, ¿no? Por tanto, las clases medias, pensadas desde el punto de vista de la clase que permita resolver los problemas de gobernabilidad, que sea un elemento de estabilidad, de conocimiento, y por eso mismo va a destacar este rol de las clases medias en estos procesos en la década del 50. Sin embargo, la emergencia de los procesos que irrumpen esta inicial, digamos, tranquilidad en el desarrollo social y político de nuestros países, hace que pase a un segundo plano las observaciones de los estudios sobre las clases medias, ¿no? Y ahí en la década de los 70 ya surge con mucha preponderancia estos esfuerzos más bien para comprender a las sociedades latinoamericanas, o lo que podríamos decir del tercer mundo, desde el punto de vista de los movimientos sociales, ¿no? Y esto hace que se pierda, más que se invisibilice, creo yo que pasa a un segundo plano los esfuerzos que desde las ciencias sociales se han desarrollado. Sin embargo, la crisis de los 90, los esfuerzos que se van a desarrollar en el consenso de Washington para resolver los problemas estructurales de la economía, los de carácter neoliberal, nuevamente van a surgir estos sectores, estos segmentos de clase media que habían logrado una presencia significativa en el Estado, en el manejo de la cosa pública, en segmentos importantes del comercio, del transporte, a raíz de un periodo breve de bienestar económico y social, desfavorecidos por este tipo de acciones. Entonces, como que nuevamente se resitúa el tema de las clases medias, que en general en distintos países, independientemente del grado de desarrollo y de inclusión social, de logros de equidad, van a tener una presencia significativa. Estoy hablando de España con las movilizaciones el 15M, ¿no? También en los países nórdicos, donde un esfuerzo social de esa significación logró barrer a una clase política, y también en América Latina asistimos, digamos, a esta presencia. Lo que no quiere decir que no veamos, y eso podemos dialogar después, no veamos a estas clases medias insertas en estas contradicciones, en este contexto también de policrómico, imprescindible para comprender su rol en nuestra sociedad. Ahora, tú has hablado de varias posturas frente a las clases medias, has hablado de esta vinculación con los valores, de esta vinculación o su falta de vinculación para Marx con proyectos políticos, has hablado en América Latina, y eso a mí me interesa mucho, de esta vinculación de las clases medias con los procesos de urbanización, donde asumieron en primera etapa un rol protagónico, y a partir de la década de los 90, con las crisis económicas y después con el proyecto neoliberal, como que vienen a entrar en disputa con los movimientos sociales, y aparecen estos nuevos actores, movimientos sociales, indígenas, que yo creo, y ahí quiero
desplazan un poco la atención de las clases medias hasta nuevos actores políticos. Las clases medias se decían, no son ni chicha ni limonada, y hago referencia a eso porque justamente el libro se llama Chicha con limonada, ¿no? Y desaparecen, como que desaparecen del tapete político, pero de repente, tú lo dices, resurgen en las redes sociales, que lo vamos a discutir, y resurgen con todas las propuestas vinculadas a educación, democracia representativa, etcétera. Y ese resurgimiento yo creo que está marcado al 21F. Tú a raíz de eso, y ahora quiero entrar al laboratorio mismo del que hemos sido parte, tú planteas este espacio para volver a discutir las clases medias. ¿Cuál fue el objetivo tuyo, concreto, en el momento de decir, bueno, volveremos a estudiar este actor que desapareció un poco del tapete y que ha vuelto a irrumpir con fuerza? Ni duda cabe que el 21F es un parteaguas significativo. Las movilizaciones que se producen de manera paralela también con el tema del Código Penal, la abrogatoria del Código Penal y las movilizaciones de los médicos. En general, veo que hay una insurgencia significativa de las clases medias. No deja de ser evidente también que esta preocupación estuvo marcada por aquellas referencias de carácter peyorativo que desde el ámbito estatal se habían lanzado sobre esas clases medias. Decadentes, incultas, golpistas, ligadas al imperialismo norteamericano, neoliberales, accediendo a la bolsa más fácil, al recurso más a mano, que es el perjuicio y no el de poder comprender adecuadamente qué es lo que pasaba. Entonces, a raíz de eso es que le planteo a Roberto Lacerna y le digo a ver si podemos con el CERES, el CESU y otros investigadores dialogar durante un cierto tiempo sobre estos temas de manera tal que puedan brindarnos una imagen más remozada y particularmente sobre esta clase media emergente o vinculada a estos procesos de participación política y de acción inmediata. Tú lo dices, creo que el creciente proceso de urbanización nos ha conducido, ha generado más bien, más que conducir, ha generado un escenario favorable para la consolidación de estos sectores medios, ¿no? Y en sus demandas de mejores servicios, de calidad en los mismos, en educación, en salud, en tener los servicios básicos, pero demandas que no son nuevas. Ya en la década de los 50, particularmente en Bolivia, estuvieron presentes en las primeras oleadas migratorias, Cochabamba, La Paz. Sin embargo, hay un elemento nuevo que creo que es el que nos va a motivar a marcar un giro en nuestro esfuerzo de investigación y de análisis. Y tiene que ver con la preeminencia, la dominancia hoy por hoy del Internet y las redes sociales. Esto creo que ha generado una creciente participación, particularmente de los jóvenes, en mirar a su ciudadanización como proceso histórico vinculado al respeto a la norma, a la institucionalidad. Jóvenes que de repente, y eso es lo importante a destacar, no han nacido en épocas de dictadura y que más bien lo han hecho en el largo e interesante, no menos conflictivo proceso democrático que vivimos hace más de 30 años en nuestro país. Entonces, estos jóvenes que son los activistas, los de las redes sociales, los que hacen memes permanentemente, los que utilizan el Facebook para brindar su opinión, le dan un sesgo característico a esta presencia y participación de estos sectores medios. Y esto creo que está planteado en los distintos trabajos que nos ha ofrecido el grupo de diálogo y de laboratorio social que hemos tenido en el trabajo. Y justamente para empezar a ver esos trabajos, estos jóvenes, tú hablas de los jóvenes que han irrumpido, de la gente que está utilizando las redes sociales,
¿Son todos clases medias? Esa es mi pregunta, porque es una pregunta que ha ido rondando en el grupo constantemente, ¿no? Es decir, ¿qué son las clases medias? Porque todos se identifican como clases medias, o al menos una gran mayoría en las encuestas se identifica como clases medias, pero ¿qué significa ese ser clases medias? Y ahí los nuevos análisis sociológicos, como estoy pensando en este texto de Oppenheimer, que no está nuevo, porque estamos hablando de principios de milenio, u otros textos del 2009, 2010, están un poco reivindicando la aparición de nuevas clases medias, y justo lo que se plantea es la gran diversidad de clases medias que existen. Entonces, a partir de esta introducción, yo quiero aterrizar un poco en los textos. ¿Cómo son las clases medias en Bolivia? ¿Quiénes son clases medias en Bolivia? Claro ¿Es que sí. aquel que se ubica en la clase media en tal lugar o en tal lugar, aquel que está vinculado a los medios de producción, aquel que tiene cierto tipo de formación universitaria, profesional, aquel que simplemente se autodefine como clase media porque le ha dado la gana de definirse? ¿Quiénes son? Sí. A ver, empezaremos por esa parte. Me parece útil, importante, además el libro lo va a demostrar, estas miradas distintas, acercamientos también diferentes desde el punto de vista metodológico y conceptual, pero que posibilitan de una manera certera, diría yo, en un esfuerzo de ir construyendo este análisis sociológico. Y esta mirada creo que permite ver la policromía, la heterogeneidad de esas clases medias. No son clases medias aquellas comprendidas de repente en su momento por Zabaleta Mercado, que hablaba de la media clase de una manera bastante peyorativa. Hoy por hoy esta clase media es heterogénea, es diversa, está presente en múltiples actividades. Por ejemplo, como destaca el trabajo de Marité Segada, que trabaja más sobre el tema de etnicidad y estos sectores medios que han logrado una presencia significativa en el comercio, particularmente en el eje central, aunque no deja de pasar desapercibido en el estudio que ella hace, que Oruro también, el sector informal es un sector fundamental. Entonces, hay un rostro indígena también, ¿no?, ligado al comercio, muchas veces informal y al contrabando, pero fuertemente globalizado. Hay varios estudios que se han realizado en la ciudad de La Paz sobre estos sectores medios comerciantes y que demuestran que tienen una enorme capacidad de vinculación con los procesos de globalización. Ya no simplemente reciben productos, por ejemplo, de contrabando o son intermediarios en la venta de línea blanca o de artículos electrónicos, sino que además empiezan a viajar a la China y a lograr acuerdos con las fábricas para empezar a trabajar más bien en función de la propia demanda de la sociedad. Pero que además apuestan, y este es un rasgo muy importante, apuestan por la educación como un elemento de movilidad social. Y esto creo que está presente en los distintos trabajos, particularmente Roberto Lacerna creo que acentúa bastante esta visión a partir de la encuesta que realiza un observatorio que permite pensar a esta clase media fuertemente, es decir, incorporada a estos esfuerzos educativos y siempre pensando en la posibilidad del ascenso social como un elemento importante. Entonces, este trabajo de Roberto creo que está también alimentado muy bien por los esfuerzos que realiza Daniel Borelo, ¿no? Creo que Daniel, de manera muy sagaz, logra incorporar un mundo subjetivo para comprender también que no solamente son las posiciones económicas o la posibilidad del ingreso, ¿no?, un elemento que define estatus, o define su posición en la estratificación social, ¿no?, sino que más bien hay unos criterios valorativos, ¿no?, que van construyendo un imaginario para ver esa pertinencia y esa posibilidad. Entonces, creo que esto ha sido lo importante en el diálogo, Alejandra,
en el trabajo que durante varios meses hemos ido realizando, no solamente con los compañeros que después también podemos seguir recuperando sus propuestas, sino también con invitados que han alimentado esta reflexión. A ver, tú ubicas, Marité nos habla de que estos comerciantes, empresarios del Alto, de Oruro, son informales, sí se consideran así a clase media y pueden estar ubicados de acuerdo a criterios económicos en clase media. Roberto en su trabajo nos va a decir, clase media es el que está al medio, ¿no? En términos económicos, en términos de educación, esos son clases medias. Y exactamente, es decir, Daniel nos dice, sí, pero además hay que incorporar criterios de distinción social, un poco recuperando la propuesta burdiana. Pero entonces, ¿qué es lo que está en disputa? Y ahí viene un poco la otra discusión que hemos tenido, porque hay de los que hablan mis clases medias, tus clases medias, y hay hay discursos oficialistas que dicen, esas son nuestras clases medias, el resto no sirve. Y esa distinción ha sido muy bien analizada por Rivera. A ver, quiero entrar a este tema porque eso me va a permitir ir a ver sobre la acción política de las clases medias, ¿no? Es decir, cuando revisamos, y Alberto Rivera ha hecho una revisión de los discursos oficialistas frente a las clases medias, revisamos los discursos oficialistas de las clases medias, hay como que una especie de disputa, de tensión muy grande, ¿no? Porque por un lado hay una perspectiva muy peyorativa frente a las clases medias, sobre todo aquellos vinculados al 21F, a la democracia, a la idea de ciudadanía más occidental, pero por otro lado hay una reivindicación de ciertas clases medias. ¿Qué es lo que hemos, es decir, tal vez podríamos hablar de esta parte, ¿no? Entonces, ¿quiénes vendrían a ser mis y tus clases medias en términos políticos? Ahí yo creo que, sobre todo, análisis y los sectores vinculados al gobierno, ¿no? Y al partido de gobierno no cejaron en caracterizar la emergencia de estas clases medias de una manera absolutamente incomprensible. Porque este es el dato que hay que destacar. Son alrededor de 15 años que hay una relativa estabilidad económica a raíz, efectivamente, de la subida de los precios de las materias primas que hacen que el gobierno tenga por primera vez tanta cantidad de recursos para invertir en distintos sectores. Esto ha hecho indudablemente que hayan sectores de los segmentos más pobres que hayan podido estar ascendiendo, que se hayan beneficiado de estos recursos. Esto creo que es importante, que también está en el trabajo de Daniel. Roberto creo que afirma lo mismo. Creo que en tu trabajo también, aunque quisiera hablar sobre después sujeto político, ciudadanización, que hemos conversado, pero en general hay este contexto económico que parece muy importante. Sin embargo, consideraron que era algo inmutable estos análisis del oficialismo y de los voceros del gobierno que intentaban una palabra sobre esto. En esta caricaturización que tú has hecho de mis clases medias y tus clases medias, ¿no? Entonces, yo creo que no son clases medias ligadas a un proyecto político tradicional, ni tampoco a sectores del oficialismo, sino que han logrado un escenario propio que les brinda posibilidades de generar opinión pública y de ir construyendo ciudadanía, ¿no? En ese sentido, el trabajo de Alberto Rivera me parece muy importante porque logra desmenuzar el esfuerzo discursivo del gobierno respecto a estas clases medias, ¿no? Y él encuentra que son más cáscara que sustancia, ¿no? Ahora, podríamos seguir hablando horas de todas estas discusiones, porque además son la parte, el trasfondo de lo que se está discutiendo en términos políticos, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Pero en el grupo también hemos discutido, y es un poco mi posición, sobre la pertinencia de este concepto para comprender la realidad. Si pueden haber mis y tus, si puede haber tanta heterogeneidad en las clases medias, realmente es un concepto que sirve para comprender la complejidad de la sociedad boliviana. Nosotros lo hemos asumido como punto de partida. ¿Cómo va hacia el futuro? Tú, y ahora sí cierro con una opinión tuya, ¿tú crees que sigue siendo un concepto importante para comprender lo que está pasando? Claro que sí.
Y es más, creo que el esfuerzo que tú realizas en el trabajo está avanzando en esa perspectiva, el de comprender estos componentes históricos que hacen a la adquisición de ciudadanía y a la construcción de ciudadanía en esa heterogeneidad, ¿no? Creo que este es un elemento central que permita además lograr nuevos escenarios de comprensión de la realidad boliviana. Y por último, es pues también muy importante el trabajo realizado por Jorge Comadina, porque al hablarnos de sujeto político nos está señalando también los caminos y los meandros en los cuales estas clases medias no se han concentrado en las visiones absolutamente compartimentadas y tradicionales, sino que han irrumpido y han modificado el escenario político actual. Y esto creo que manifiesta un importante acercamiento a esta heterogeneidad. Para finalizar, Alejandra, debo decirte que creo yo que es un trabajo muy importante y que nos puede permitir ir acercándonos cada vez más a desentrañar esto que es esta rica realidad social, política, cultural de la sociedad boliviana. La complejidad también. Sí. Bueno, vamos a estar anunciando más sobre el libro en los próximos programas, pero de todas maneras ya tenemos un pantallazo de lo que se ha trabajado, de las discusiones que yo creo que dan lugar a mucho más discusiones y podemos seguir debatiendo sobre el tema. Mil gracias por estar con nosotros hoy, César, y mil gracias a ustedes por acompañarnos en el programa. Gracias.